Estos últimos 12 años formándome en la comunicación no violenta y acompañando a tantos padres y madres, pues me han impulsado a recoger mi experiencia en este libro que acabo de publicar. Por una parte, me ha parecido importante recoger algunos elementos teóricos de manera sencilla y clara, y he tratado de combinar también con muchos ejemplos y ejercicios prácticos. También me ha parecido oportuno aportar respuestas abiertas, ¿no?, a los ejercicios, con la intención de que ayuden a reflexionar o encontrar también las propias respuestas de cada uno, ¿no? ¿Qué vas a encontrar en el libro Crecer Juntos? Bueno, pues por una parte vas a descubrir la raíz de los comportamientos tanto tuyos como la de tus hijos e hijas, para cultivar unos cimientos de respeto, de comunicación y de confianza mutua. Por otra parte, podrás ejercitarte también en la expresión honesta y en la escucha empática, desarrollando capacidades como observar, como descubrir, conocer las emociones, identificar necesidades o realizar peticiones que sean efectivas. También te ayudará a encontrar acciones concretas para cuidarte y para cuidar a los demás también, cuando te invaden la sensación de rabia, de culpa o incluso cuando quieras poner límites firmes y claros. También te proporcionará recursos para afrontar y transformar el conflicto en una fuente de cooperación, gracias a la oportunidad que se presenta de aprendizaje a través de este conflicto. Encontrarás también muchas propuestas para fortalecer la autoestima de tus hijos o hijas, incluso las tuyas propias, para poder alcanzar el pleno potencial humano. Estas herramientas, basadas en la comunicación no violenta, pretenden promover el crecimiento mutuo, cuidando las necesidades de cada miembro de la familia, tomando como punto de partida el crear un entorno emocionalmente seguro. Ayudarán a conseguir ese ambiente familiar satisfactorio que todos anhelamos. Toda una aventura para crecer juntos.